Bienvenidos al Fruto Prohibido, un espacio donde la tentación se encuentra con la razón y nos atrevemos a morder la manzana del conocimiento. Soy Fernando Belaunzarán y hoy te invito a caminar conmigo por este jardín de ideas donde cada pensamiento es una serpiente que susurra verdades incómodas. Aquí todos elegimos el destierro de la duda porque en el Fruto Prohibido caer en la tentación de la polémica no es solo un riesgo, es nuestro placer culposo. Hoy vamos a explorar temas que revelan verdades que a menudo prefieren permanecer ocultas. Primero, vamos con las manifestaciones en Sinaloa con el clamor de "fuera Rocha". En segundo lugar, abordaremos el reto de Petro a Trump, un tiro que duró un round. Y para cerrar, discutiremos la renuncia del comité de evaluación. Pues la verdad es que cada vez se ve más claramente, desde el principio la elección de jueces es una farsa, patética farsa, muy costosa. Así que si estás listo para acompañarme en esta travesía y morder el fruto prohibido de la opinión crítica, te doy la bienvenida. Porque aquí, en este jardín de ideas, la tentación no es solo el comienzo, es el camino que elegimos recorrer. Soy Fernando Belaunzarán. A los tiranos se le enfrenta. Ahí están las masacres. Estoy por la marihuana medicinal. Ante los insultos contestamos con civilidad. Necesitamos la máxima unidad. La lucha sigue. Amigas y amigos, estamos en el Fruto Prohibido por una ocasión especial, excepcional, lo estamos grabando. Porque, Alonso se va de vacaciones, le vamos a hacer un buen viaje y no podré ver sus comentarios. Pero los temas están ahí, están candentes y son muy actuales. Empezamos por el asunto del clamor popular en Sinaloa. La sociedad culichi sale a las calles en manifestaciones históricas para llamar a la renuncia del gobernador. "Fuera Rocha" es el grito. Incluso llegaron hasta la casa de gobierno y se metieron hasta las puertas de la oficina del gobernador. Ha habido 2 marchas, la segunda fue el doble todavía esta. Fueron convocatorias espontáneas, como ha quedado claro y como es evidente en las imágenes. Dicen ya basta. Son 4 meses de violencia en donde ha habido más de 800 asesinatos y 1000 desaparecidos. Imagínense el dolor de tanta familia. Nadie está a salvo, nadie está a salvo. Ni empresarios, ni restauranteros, ni influencers y repartidores. Y donde la puerca torce el rabo, ahí fue donde donde el agua derramó el vaso. La gota derramó el vaso, que es en el asesinato de niños. No respetan ni a los niños. Por eso el grito también fue "con los niños no", que es ya una frase muy usada desde el sexenio pasado. Asesinaron a Alexander y a Gael, niños de 12 y 9 años, junto con su papá. Y el secretario de Seguridad Pública del Estado culpó a los vidrios polarizados. Imagínense, se puso como abogado de los delincuentes, como abogado de los criminales, como abogado de los asesinos que ya tienen hasta el cogote a la sociedad culichi. Por eso salen a exigir la renuncia del gobernador, porque el gobernador es parte del problema. No solo que esté rebasado, es parte del problema. Porque tienen razón en una cosa, la Sheinbaum cuando dice es que esto viene del momento de la captura del Mayo, hace ya más o menos 6 meses, pero la confrontación fuerte se da como ya lo dije, de 4 meses para acá. Y pues sí, se da por este caso, pero el gobernador está en el centro de la historia. ¿Por qué digo que está en el centro de la historia? No solo porque desde el 2021 que fue electo se vio la participación del crimen en su elección. Los operadores levantados, así les llaman, levantados del candidato opositor, pues fueron motivo de muchas columnas, fue conocido. No solo eso, sino que el propio Mayo Zambada, en su muy difundida carta, dijo que
a él le tendieron una trampa, que a él lo convocaron para mediar en el conflicto de la Universidad de Sinaloa entre el gobernador Rocha Moya y su archirrival, que también Rocha Moya fue rector de la universidad, y el también ex rector de la universidad, Melesio Cuen, ¿no? Y él dice Mayo, yo venía a mediar, vi a Melesio Cuen ahí, lo saludé, y luego vi cómo lo asesinaron en el lugar a Melesio Cuen, el gran rival, el rival político más importante del estado de el gobernador Rocha Moya. Y además, pues bueno, ese ya es un involucramiento directo, pero hay versiones ahí. Una de las cosas que más ha, digamos, manchado esta gestión o ha metido muchas dudas sobre el papel del gobernador, no es solo esta denuncia del Mayo Zambada o este testimonio del Mayo Zambada sobre su captura y que estaba, sino que la fiscal carnal presentó un montaje en una gasolinera. Decía que ahí habían asesinado a Melesio Cuen, no en el lugar donde capturaron al Mayo, sino en una gasolinera. Pero la Fiscalía General de la República tomó el caso y dijo, sí, fue un montaje lo de la gasolinera, dándole la razón al Mayo que lo asesinaron en otro lugar a Melesio Cuen. Y bueno, eso de haber hecho el montaje de la muerte o el asesinato del rival del gobernador y difundido, pues generó mayores suspicacias, mayores sospechas ahí sobre esto. Y el gobernador dice, es que yo estaba volando en un avión privado a Estados Unidos, pero hay muchas dudas sobre la hora, hay muchas dudas si él estaba ahí, hay muchas cosas que no han quedado demostradas, pero bueno, esa es su coartada. Pero en cualquier caso, al margen de todo eso, una facción de estas que están en lucha entre la chapiza y la malliza ha tirado folletos desde avionetas en donde dicen que sirve a sus adversarios, a los adversarios de esta facción que tira estos, que usa esta propaganda. Imagínense, sacan las avionetas por Culiacán y tiran estos folletos. Es decir, es parte del problema, ¿no? Y no ayuda. Y la gente pues ya no siente que cuenta con el gobierno. Como decía una manta de estas marchas, de una señora decía, para sacar a los criminales de las calles, primero hay que sacarlos del gobierno. Y están muy manchados sobre esto, ¿no? Rocha Moya acompañó a López Obrador en sus 6 visitas a Badiraguato. Badiraguato es un municipio de 5,000 habitantes y es pues la cuna del cartel de Sinaloa. Eso es ahora sí que más que conocido. Bueno, López Obrador vino a ese municipio de 5,000 habitantes 6 veces y el gobernador lo acompañó. ¿Por qué lo mantienen a pesar de todo? Yo les voy a decir que más aún que la presión de Estados Unidos es para que se actúe contra los cárteles, ¿no? Para que se acabe, porque abrazos no balazos hizo que los cárteles se empoderaran y la participación de los cárteles en las elecciones pues está más que documentada. En esta última elección asesinaron a 40 candidatos y más de 7,000 candidatos renunciaron. Imagínense, 7,400 candidatos aproximadamente renunciaron por amenazas del crimen. Bueno, la verdad es que en esas condiciones, darle el espaldarazo es tremendo. La presidenta Sheinbaum dice que no va a hacer nada para que se vaya, porque eso sería autoritarismo. Imagínense, lo dicen quienes han modificado la Constitución sin consensos, con espuria mayoría calificada y sobre las rodillas, para concentrar el poder, pero autoritarismo sería, pues, un poquito de sentido común y darle gobernabilidad y paz al Estado. Aquí, desde este lugar, me uno al clamor de la sociedad. Fuera Rocha. Esto, pues la verdad es que si no hay un cambio ahí, eso se va a seguir descomponiendo, y mi solidaridad sobre todo con las víctimas de la violencia, tanto de los asesinados como de los desaparecidos, y es absolutamente falso y revictimizante que les digan que solo se matan entre ellos y que es un ajuste de cuentas entre ellos. Mucha gente inocente está siendo afectada en sus propiedades, en sus vidas y con sus gentes queridas. 1,000 desaparecidos. Pónganse en el lugar de las familias que buscan a sus seres queridos. No, bueno, ya me tocaron la campana y vamos al siguiente punto, que es
el tiro más rápido de la historia se decidió en el primer round entre Petro y Trump. Miren, la verdad es que aquí hay muchas cosas. Cuando iban los aviones de Estados Unidos hacia Colombia en el aire, Petro en la madrugada de Colombia, eran las 3 de la mañana, dice: no voy a recibir a los aviones norteamericanos militares que traen a los migrantes colombianos. Y da, en mi opinión, una razón muy potente, muy fuerte. Aunque quizás lo debió haber dicho antes de que despegaran, porque es parte del problema. Pero la razón, la causa que da Petro, me parece que es incuestionable. Dice: porque no voy a aceptar que los traten como criminales. ¿Y a qué se refiere? A que salen fotos en donde los migrantes los están llevando esposados de manos y pies. ¿A qué me recuerda a mí? A los que están en Guantánamo, que los acusan de terrorismo y van encadenados de piernas y manos. Eso por supuesto que es muy indigno. Es falso que sean criminales. Si fueran criminales tendrían que pagar su condena en Estados Unidos. Eso dicen las leyes de Estados Unidos y no hubo ninguna absolución. Dicen que están empezando con gente que pudo cometer algunas faltas, como si se pasaron el alto o que quizás pasaron algunos por prisión, pero ya eran libres. Entonces les dieron tratado como tal. En el caso de la dignidad humana y los derechos humanos, ahí es por supuesto algo valioso. Sin embargo, quizás por la hora, ¿no? Esto se fue hacia otros rumbos. Trump contesta sobre esto. Yo digo que ahí parte y parte. Es cierto que ya les habían dicho que los iban a recibir, por eso estaban en el aire. Y en eso, pues, Estados Unidos dice, ya íbamos para allá y nos cambiaron la jugada al final, y eso no es diplomático. Pero la otra parte sobre la dignidad y los derechos humanos de los migrantes, en esa me parece que tenía razón moral, al menos Pedro. Sin embargo, Trump reacciona mandando un mensaje al mundo. Sí, y manda, dice aranceles de 25%. Y si esto no se resuelve, lo voy a subir a 50%. Y además les quito las visas. Y además vamos a revisar cada cosa que sale a Colombia aquí. ¿Está bien? Eso es el estilo Trump. ¿Cómo contesta Petro? Petro, ahí me parece que ahí se equivoca. Si se hubiera centrado en los derechos humanos y en la dignidad de los migrantes, quizás no le hubiera ido tan mal. Y quizás hubiera generado una solidaridad importante. Pero lo que hace es que saca una filípica en Twitter, X ahora, muy grande, en donde pues no solo se victimiza, hace un panfleto impensable, ideologiza la diferencia, la lleva a otros terrenos, se quiere sentir como el Salvador de América, se siente Bolívar, se siente el Che, yo qué sé, ¿no? Pero ya mueve el punto de atención que eran los derechos humanos, ya es una lucha entre populistas, en donde el otro se envuelve en la bandera y se siente Salvador de las Américas y se siente Allende antes del golpe de Estado. Bueno, de verdad, lleva el caso a otros lados. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues pasaron un tiempo y de repente Colombia acepta todas las peticiones de Estados Unidos y dice: vamos a recibir a todos los migrantes como nos los manden, a la hora que nos los manden. Quizá ya no lleguen encadenados de las pies, ojalá, porque hay una parte donde dice que se cuidará la dignidad de acá, no lo sé, pero eso ya pasó a segundo término. Lo que queda en primer término es que acepta todas las posiciones de Trump. Por eso en el mundo casi todos dicen: se doblaron a Petro, ¿no? Y me parece que es porque Petro no centró el tema en lo importante que era la dignidad humana y los derechos humanos, y se metió contra Trump, se metió con Sansón a las patadas en su propio terreno, y eso me parece que salió contraproducente. Para los populistas de un lado u otro no importa la verdad, lo que importa es la percepción, y en la lucha por la percepción Trump ganó completamente y se vio. Y en esa percepción dicen que lo dobló. Quizá ya no regresen encadenados de los pies, ojalá,
porque por supuesto que estoy porque se trate con dignidad a los migrantes. Estados Unidos tiene todo el derecho de deportar a quienes entren por fuera de sus leyes y no tengan papeles. ¿Tienen el derecho de deportar? Sí, pero no tienen el derecho de violar derechos humanos. Ese no es su derecho. Y ese punto hubiera sido la parte más fuerte. Si regresaran ahora sin encadenarlos de los pies, la verdad es que pocos repararán en eso. Porque en la guerra de la percepción ganó Trump y le sirvió para decirle al mundo, aquí yo soy Sansón, ¿no? A ver quién se mete conmigo. Y me parece que eso pues es desafortunado para eso porque pues claro que nos duele ver a los migrantes tratados de esa manera, ¿no? Porque son gentes, miren, les voy a decir, no tiene nada que ver con los deportados de Obama. Obama, como iban pasando, los iba regresando y reportó muchísimos, como dice los números, sí, pero aquí estamos hablando de redadas incluso que se meten a escuelas, a iglesias, a casas. Van a deportar a personas que llevan incluso más de 10 años trabajando en Estados Unidos, que tienen una familia ahí, que tienen esposa, etcétera, y eso va a ser pues desgarrador para muchas gentes. Pero lo que yo digo es que el problema es este rollo populista de la megalomanía, de sentirse lo que debieron haber contestado. ¿Dónde quedó la sobriedad diplomática? A Trump se le debe responder con sobriedad diplomática, aunque él no tenga eso, porque eso es lo que te puede hacer en una manera fuerte y sobre todo buscar que hubiera habido una respuesta de toda América, ¿no? De toda América Latina pidiendo trato digno a los migrantes, que eso pues no es pedir otra cosa más que lo que marcan los tratados internacionales y los derechos humanos que están en la Constitución norteamericana, están en nuestras constituciones, deberá ser, pero ahora sí que el populista se cuelga con su propia lengua. La lengua es el mecate con el que se ahorca el populista y me parece que a Petro le pasó eso. Yo valoro y avalo todo lo que sea pedir la dignidad de los migrantes, pero hay que hacerlo con inteligencia, con cabeza fría, usando los instrumentos de la diplomacia y no matarse solo, llevando esto a unos extremos en donde luego te tienes que tragar gran parte de tus palabras, ¿no? Ya me sonaron otra vez la campaña. Y tercer punto, miren, la elección judicial, lo dijimos, es una farsa. Lo que buscan es tener el control del Poder Judicial, el control político del Poder Judicial. Y los jueces que salgan electos y los magistrados van a tener muchos compromisos. El primer compromiso es con quien los puso en la boleta y el segundo compromiso es el que lleve a las clientelas a votar a su favor. Van a ser, si han visto las boletas, van a ser llenas de números y entonces les van a dar acordeón a los que lleven a las casillas. Va a ser una fuerza, quizás cuando distintos grupos de Morena tengan un mismo candidato, será una interna de Morena ahí peleándose a ver quién saca al juez, pero ya no tendremos un juez que tenga la experiencia que obligaba a la carrera judicial, que tenga los conocimientos, sino va a ser algo de compromiso. Va a haber un comercio de sentencias impresionante. Ese es mi presagio de acá. Pero la elección cada vez está más manchada. Como saben, cada parte hay un comité del legislativo, un comité del ejecutivo y un comité del poder judicial que presentan a las propuestas como van pasando. Y el comité del ejecutivo, el comité del legislativo no hacen caso a los amparos, a las resoluciones judiciales, pero quieren que el comité judicial también se pase por el arco del triunfo la Constitución, y ellos dicen, no, nosotros somos jueces, vamos a elegir jueces, no vamos a violar la ley, y entonces acatan la suspensión. El Tribunal Electoral, que no tiene ninguna competencia en el juicio de amparo, pues ya se dio la competencia con el aplauso del régimen y ahora pues, se pone a decidir, incluso hasta mandan sanciones al comité judicial por detener el proceso y hasta lo sancionan, ¿no? Y entonces lo que hace el comité judicial dice, oigan, yo lo mando a la Suprema Corte para que la Suprema Corte declare quién tiene competencia y hasta dónde y resuelve el fondo del problema. Pero eso enoja al Tribunal Electoral, que ya están levitando por estos poderes extraordinarios que les dan, aunque, según dice la nueva reforma judicial que ya está en vigor, ya no permite las interpretaciones, tienes que ser literal,
pero ahora interpretan, a pesar de eso, violando su propia reforma, que sí tiene facultades, y ahora incluso se dan la facultad para decir, la Suprema Corte no va a decidir eso, están en inejecución, y ahora todas las propuestas del Poder Judicial se van a insacular, es decir, la tómbola. Ahí ya no va a valer quiénes tienen criterios, quiénes cumplieron quiénes cumplieron con las condiciones, con los requisitos, y ahora lo mandan todo a una tómbola. Verdaderamente esto es patético, es una vergüenza, porque incluso es un proceso para renovar todo el Poder Judicial que violan hasta la propia reforma que hicieron, ¿no? Y todo es grotesco, no hay recursos, como saben, entonces va a haber muy pocas casillas, y eso hará, o va a haber mucho menos casillas, eso hará que estén las casillas muy lejanas a la gente y habrá mayor abstención. Es decir, se pierde por un lado y se pierde por el otro, ¿no? Eso es en cuestión de certeza, legalidad, etcétera, pero bueno, finalmente para el régimen no le importa, porque esto es solamente una simulación para apoderarse del Poder Judicial, y ya sin división de poderes, sin contrapesos, pues ya habremos regresado o más que regresado, esto ya será pues prácticamente algo parecido a un despotismo, a una autocracia, sin ningún tipo de límites al poder. Todo el poder será concentrado y como sabemos, sin división de poderes, sin contrapesos, pues nadie puede hablar que hay democracia. Esta es la muerte de la incipiente y quizás imperfecta democracia mexicana por una autocracia que no hay ningún vicio de que esté mejor, que yo diría está marcada por la caquistocracia. Recordemos que caquistocracia es la palabra del año según The Economist y quiere decir el gobierno de los ineptos, el gobierno de los mediocres, el gobierno de los que no están preparados. Pues bueno, al Poder Judicial también se lo van a entregar así, a los que no están preparados, pero serán muy obedientes. Se acordarán la frase de López Obrador: 90% de obediencia, 10% de capacidad. Y yo creo que ese 10 pueden obviar incluso el 10% de capacidad. Lo importante para ellos es que obedezcan todas las indicaciones, todas las órdenes que se les den. Pues bueno, este asalto al Poder Judicial pues va a generar cada vez cada vez está más degradado, cada vez está más descompuesto. Y bueno, mi solidaridad para los buenos jueces, mi solidaridad para los buenos magistrados. Vamos a tener ahora un Poder Judicial que no se va a basar en la ley, en el derecho, sino se va a basar en los intereses políticos y en los compromisos que hayan hecho los jueces y los magistrados para ganar la elección. Que va a ser bueno, y qué les digo, las ministras Esquivel, Batres y Ortiz están en campaña abierta, en campaña anticipada, violando la ley, y el INE acaba de decir que no las va a sancionar. El INE, que dio la sobrerepresentación, y qué podemos esperar si llega esto al tribunal, pues lo mismo, ¿no? El régimen tiene capturadas a las autoridades electorales, y qué mayor muestra que tenemos que la sobrerepresentación inconstitucional que les dieron para tener esa espuria mayoría que les ha permitido modificar la Constitución sobre las rodillas y sin ningún tipo de contexto. Pues bueno, eso es lo único quizás bueno, entre comillas, es que pues la máscara se cae, cada vez se ve que esto es una farsa, una simulación, y bueno, así nace el régimen obradorista, el nuevo régimen obradorista, que es pues autoritario y que tiene una dictadura en ciernes en todo. Estoy diciendo, es la concentración del poder, el empoderamiento de las Fuerzas Armadas en consonancia o en complicidad precisamente con el gobierno, y es la participación del crimen organizado también en connivencia. Eso es Venezuela. Díganme
¿Qué le falta a México? Esto ya es, me parece, una dictadura en ciernes. Están ahí todas las cosas. Y además, ¿se acuerdan que está aumentado el catálogo de delitos por prisión oficiosa? Es decir, primero te detienen y luego averiguan. Y eso puede hacer que mucha gente esté presa. Pues bueno, llegamos al final. Gracias en este excepcional programa que en esta ocasión fue grabado. Por eso no puedo contestar sus mensajes. Pero la próxima semana nos vemos aquí el jueves. Yo me pongo a los vikingos. Ya queda todo para el Super Bowl. Pues bueno, va a ser finalmente Buffalo contra Filadelfia. Perdón. Los Jefes, perdón Alonso, ya lo hice acá, le eché limón a la herida. No, va a ser los Jefes de Kansas City que buscan el tricampeonato contra Filadelfia. No, me dejé llevar, yo quería que ganara Buffalo y me hubiera gustado también que ganaran los Commanders. Pero bueno, esta va a ser el Super Bowl y en esta ocasión, porque ya la verdad es que ya están insoportables los Jefes, pues ojalá que gane Filadelfia y gane, saludos Claudio, que sé que es tu equipo, que ganen las Águilas. A ver si esto pasa, porque imagínense con un tricampeonato y Taylor Swift, ¿quién los va a soportar? Y bueno, mis vikingos, esperemos que tengan una buena temporada baja para regresar. Aquí ya les comentaremos cuando sea el Super Bowl. Gracias, nos vemos en una semana en el Fruto Prohibido y caigan en la tentación. La lucha sigue.